Listo, empezamos a grabar y empezamos nuestra humilde clase del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar con historia, ok, vamos a empezar con historia, muchachos. Digo, buenas noches, estimado Chisa. Vamos a empezar con historia y luego continuamos con cívica. Ya vamos a extendernos un poquito más de historia porque cívica estamos parejos, lo bueno, pero en historia estamos un poquito más retrasaditos, así que le vamos a dar ahora mayor beneficio, mayor desarrollo al curso de historia, ¿ya? Porque el curso es bastante amplio. Sí, pues Sánchez, se ha perdido tu hermanita. ¿Dónde está? Buenas noches, Sánchez. A ver, alumnitos. Como ustedes saben, la historia del Perú es sumamente grande y por eso es que se divide en tres periodos. Pregunto, ¿cuáles son los tres periodos en los que se divide la historia del Perú? Según la periodificación obviamente tradicional. ¿Cuáles serían esos tres periodos en los que se divide toda la historia del Perú? Oigan, ¿cómo se llama el primer periodo? Estoy con sueño, creo. El primer periodo se llama periodo prehispánico, pues. Segundo periodo. Rápido, rápido, rápido. ¿Cómo se llama el segundo periodo en que se divide la historia del Perú? Ojo, estamos hablando de la historia del Perú, ¿eh? Primer periodo, prehispánico. La historia del Perú se divide en tres periodos. Prehispánico el primero. Segundo, ¿cómo se llama? Muy bien. El segundo se llamaría el periodo hispánico y el tercero se llama el periodo de la República. Muy bien. Pregunto al unito, de los tres periodos, ¿cuál es el periodo más grande? El que abarca más años. El periodo prehispánico, hispánico de la República. A ver, por ahí. Ya, ahora, profe, estaba respondiendo a Alison. Dice. Ya, ¿cuál es el periodo más grande de los tres? Prehispánico, hispánico de la República. De los tres periodos que acabas de mencionar, ¿cuál es el periodo más extenso, o sea, más grande de los tres? ¿El prehispánico, el hispánico o el periodo de la República? Exacto, el periodo prehispánico es el periodo más extenso, más grande, o sea, el que abarca más años. Recuerda que el periodo prehispánico inicia el año 16.000 y va a acabar el año 1532 después de Cristo, ¿ok? Por lo tanto, pregunto al unito, el periodo prehispánico que empieza el año 16.000 antes de Cristo y que termina el año 1532 después de Cristo, ¿se dividirá o no se podrá dividir? Sí se puede dividir, muy bien. Y para eso se utilizan dos periodificaciones, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían esas dos periodificaciones que se utilizan? Pero ¿cómo se llama? Pues el autor. Muy bien, Chisa, periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Perfecto, la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Y la otra periodificación, la periodificación de... Muy bien, la periodificación de John Rowe. Perfecto. Alunito, pregunta, ¿la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras o con qué otro nombre se la puede conocer? Muy bien, como periodificación procesual. Perfecto. Y a la periodificación de John Rowe, ¿con qué otro nombre se la puede conocer? Como la periodificación. Oye, acá Chis es el único que está vivo, no me creo. Acá tengo a 8. Córdoba, ¿qué pasa, muchachos? Tienen que participar, ¿ah? Tienen que estar activos. La gente recién está tomando su noche, creo. Muy bien, ya está, por fin. Sánchez, algo al menos escribió. Ya. Ahora pregunto, la periodificación procesual, ¿por qué se conoce así? ¿Por qué la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras se la conoce también como periodificación procesual?
¿Por qué a la periodificación del señor Luis Guillermo Lumbreras se la conoce como periodificación procesual? Muy bien, Chisa, pero por ahí un poquito, ordenar un poquito la cosa. Porque recuerda que la periodificación procesual se encarga de estudiar el proceso económico y social de las culturas. Por eso se llama a la periodificación de Luis Guillermo Lumberas periodificación procesual, pues, porque se encarga de analizar el proceso económico y social de las culturas. Ahora, según la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, ¿en cuántos periodos se divide el periodo prehispánico? Según la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, el periodo prehispánico se divide en 7 periodos. Muy bien, perfecto. Y según la periodificación de John Rowe, ¿en cuántos periodos se divide el periodo prehispánico? También en 7. Muy bien, perfecto. Igual, perfecto. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué a la periodificación de John Rowe se le conoce como periodificación estilística? Muy bien, se encarga, no te vayas a olvidar entonces, de estudiar o analizar el estilo de la cerámica, ¿ok? Por eso se llama estilística, porque se encarga de estudiar el estilo, la forma de la cerámica. Hijito, tú me respondes esto a mi respeto. Según la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, el periodo prehispánico se va a dividir en 7 periodos, ¿no es cierto? Pero mi pregunta es, ¿cómo se llaman esos 7 periodos? Pero antes que tú me digas los 7 periodos, vas a ayudarte, te vas a guiar con tu memotecnia, pues, ¿ya? A ver, ¿cuál es tu memotecnia según Luis Guillermo Lumbreras? ¿Cuál es la memotecnia según Luis Guillermo Lumbreras? Muy bien, la memotecnia es lita, lita, ¿qué más? Para poder tú decirme las 7 o los 7 periodos del periodo prehispánico, según Lumbreras, existe una memotecnia. ¿Cómo se llama? Lita qué. Lita forma 10. ¿10 qué? Lita forma 10 qué. Uy, muchacho, tan frío. 10 imperio, ¿ok? A ver, yo voy a colocar las palabritas y ustedes me van a ir diciendo, ¿ok? Me van a ir diciendo, ¿ya? Me van a ir diciendo qué o cómo se va a llamar ese periodo, ¿ya? Lita forma 10 imperio. Ahora, palabra, el periodo lit. ¿Qué cultura, qué periodo será? El primer periodo, ¿qué periodo será? Uy, muchacho, ¿qué pasa acá? ¿Está mal mi audio? ¿Qué cosa? ¿Se han desmayado acá? ¿Qué cosa? Vamos, muchachos. El lit, ¿qué periodo sería? Uy, Lítico, ay, por fin, alguien, a ver, ya me iba a ir, ya me iba a ir a retirar de este aula ya. Segundo periodo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el segundo periodo?
¿Qué pasa con este salón, hoy? Tengo 8 alumnos acá y ninguno están en otras. A ver, muchachos, sincérense. ¿Saben o no saben? O explico de cero. A ver, muchachos, ¿saben o no saben? No puede avanzar si no conoces lo básico. Esto es lo básico. No conoces lo básico, estás perdido. A ver, por favor, todo el mundo manifestándose, por favor, al chat, si sabes o no sabes. Si sabes o no sabes, por favor, para explicar de cero, si no. A ver, muchachos, manifestándose al interno, por favor. Escribir, profesor, yo no sé, explíqueme de nuevo. Profesor, yo no estuve en esa clase, explíqueme de nuevo. Pero necesito que escribas, que aprendas tu micrófono, si no, estamos fritos, no podemos avanzar. Ya, muy bien, vamos a explicar de cero entonces. Ya, yo no estuve en esa clase, profe. Dice. No, porque es mi primera semana aquí. ¡Hala! Hay varias. Ya. Bueno, vamos a explicar de cero entonces, muchachos, ¿ya? A ver, vamos de cero. Muy bien. Primero que nada, alumnitos, hay que entender que la historia del Perú es grande o es chiquita. ¿Abarca pocos años o muchos años? Tienen que hablar, muchachos. Si no hablan, ¿yo cómo voy a saber? Yo avanzo nomás en mi clase. Muchos Muy años. bien, exacto. La historia del Perú definitivamente abarca muchos años. La historia del Perú inició el año 16.000 antes de Cristo y acabó, o todavía, disculpa, no acaba, porque se sigue desarrollando hasta el año 2024, obviamente. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó acá? Recuerda, Lunito, la historia del Perú es amplia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque inició el año 16.000 antes de Cristo y todavía no termina hasta el día de hoy porque se sigue desarrollando todavía la historia del Perú. O sea, estamos hablando de muchos años en los cuales se está desarrollando la historia del Perú, muchachos. Ahora te pregunto, si la historia del Perú es bastante amplia, te pregunto, ¿en cuántos periodos se va a dividir principalmente la historia del Perú? Buenas noches, Jackie, ¿qué tal? La historia del Perú, como es bastante amplia, ¿en cuántos periodos se va a buscar dividir principalmente? ¿En uno, dos, tres? ¿Cuántos periodos? En 3 periodos, ¿ok? No te vayas a olvidar. La historia del Perú principalmente se va a dividir en 3 periodos. Los historiadores dividen toda la historia del Perú principalmente en 3 periodos. ¿Cuáles serían esos 3 periodos? Delante lo dije. Prehistoria. Prehistoria no, por ahí, pero iba. Si estamos Prehispánico. hablando del estado y de la historia del Perú, ya que Prehispánico. ahí está, el Prehispánico. prehispánico, pues segundo periodo. Hispánico. Colonial. Hispánico. Colonial. No, 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 segundo periodo. Ah, no, sí está bien. Espérate, colonial, ¿ya? Colonial. Pero si tú no le quieres decir Republicano. colonial, también le puedes conocer como el periodo virreinal o del virreinato. Y si no le quieres decir virreinal, también le puedes decir simplemente el periodo hispánico, ¿ok? Periodo hispánico, ¿ok? Ahora, alumnito, pregunto, ¿y el último periodo cómo se llama? Republicano. Muy bien, el periodo de la República. Pregunto, de los 3 periodos que yo acabo de mencionar, ¿cuál es el periodo en el cual nosotros actualmente vivimos? Republicano. Muy bien, vivimos nosotros en el llamado periodo de republicano. Sin embargo, el periodo prehispánico, ¿en qué año iniciará? Disculpe, de los 3 periodos, Mil. ¿cuál es el periodo que abarca más años? El prehispánico. Exacto, el periodo prehispánico. Recuerda, el periodo que abarca más años, el prehispánico. En el periodo en el cual nosotros vivimos, el periodo de la República. Ahora, pregunto. El periodo prehispánico, que es el periodo que abarca más años, ¿en qué año va a iniciar? Mm, Está Mil. ahí en tu ojo. 10.000. ¿10.000? No, 16.000. 16. exacto, en el año 16.000 antes de Cristo, porque ahí inicia la historia del Perú, pues. Y el periodo prehispánico es el periodo que inicia la historia del Perú.
Ahora, ¿en qué año va a acabar el periodo prehispánico? 2024. Prehispánico, no la historia del Perú. Acaba el año 1532 después de Cristo. Mira, quiero que escuches la palabra. Dice periodo prehispánico. ¿Qué significa prehispánico? Antes de la colonización de los españoles. Antes Exacto, de la llegada de los españoles. exacto. Pre significa antes. Hispánico, ¿qué significa? Español. Entonces, ¿qué significa prehispánico? Antes de la llegada de los españoles. Y antes de la llegada de los españoles que había en el Perú, culturas. Cultura como la incaica, chaimú, chancay, chachapoyas, pacaicasa, chivateros, toquepala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En el periodo prehispánico, vuelvo a repetirte, se caracteriza porque existían muchas, pero muchas culturas. ¿Ya? En el periodo hispánico, ¿por qué se caracterizarán? ¿Cuál, profe? ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué significa hispánico? Periodo hispánico. ¿Ahora? ¿Qué significa hispánico? España. Español. Español, exacto. Español significa. Por lo tanto, el periodo prehispánico, disculpe, el periodo hispánico se caracteriza porque ahí es un periodo en el cual los españoles dominan al territorio peruano. El periodo exacto, chis, no es un periodo que se caracteriza porque aquí está el dominio español. Y ahora, el periodo de la República, ¿por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracteriza el periodo republicano? Porque ahí el Perú, ya por el surgimiento del Estado está bien, pero sobre todo porque ahí el Perú ya consigue su Independencia. independencia. Muy bien, independencia de España. Muy bien, perfecto, alumnito. Ahora, no te vayas a olvidar, ¿eh? Recuerda, periodo prehispánico se caracteriza ¿por qué? Porque aquí no hay dominio, ¿qué? No hay dominio español, profesor. Exacto, no hay dominio español, por lo tanto se desarrollan entre el año 16.000 al año 1532 después de Cristo, full culturas. ¿Ok? Listo. Ahora, pregunta, alumnito. Según el periodo prehispánico, como es el periodo que abarca muchos, pero muchos años, pregunto al UNIT, dígame usted, ¿existirán formas para poder dividir a este periodo prehispánico? Vuelvo a responder, como el periodo prehispánico es un periodo que abarca muchos años, ¿existirán formas de organizar y dividir al periodo prehispánico o no? Sí, profesor. Exacto, sí hay, ¿ok? Sí hay. Ahora, UNIT, esas son dos formas. ¿Cuáles serían, profesor, esas dos formas que buscan organizar al periodo prehispánico? Una se le conoce como la Paleolítico. periodificación, ¿qué cosa? No, Jacqueline, Primitiva. estamos hablando de la historia del Perú, no de la historia universal. Ah, ya. ¿Cómo se llama Perdón. la Luis, primera? Muy bien, la periodificación de uno Luis es la Guillermo Lombrero, periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, ¿ok? Y la segunda periodificación, ¿cómo se llama? de John Rowe. La periodificación de John Rowe. Muy bien. Entonces no te vayas a olvidar de los tres periodos, periodo prehispánico, hispánico y de la República. ¿Cuál es el periodo que abarca más años? El hispánico. El hispánico. Por lo tanto, como es el que abarca más años, pregunto, ¿se podrá dividir? Sí, profe. Sí, Exacto, sí se puede. ¿Y cuántas periodificaciones se encargan de dividir al periodo prehispánico? Dos. Dos, muy bien. ¿Cuáles serían esas dos?
Periodificación estilista, una era. Y la Claro, otra, periodificación de Luis Guillermo Lumbreras y la otra periodificación de John Robert. de John Rowe. Según la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras, el periodo prehispánico, ¿en cuántos periodos se debe dividir? En 7. En 7, muy bien. Y según la periodificación de John Rowe, ¿en cuántos periodos se debe dividir el periodo 7. prehispánico? También se debe 7. dividir, dice, en 7. A ver, los siguientes alumnos. Camila, Nelson y Piero Santamaría. Hasta ahí, ¿comprendieron? Camila, muy bien, Nelson, listo. ¿Segura, Camila? ¿Seguro, Nelson? ¿Seguro, Piero? Ya, listo, muy bien. Ahora mira, vamos a pasar al cuadro. Muchachos, estoy con algunos que ya saben, está bien, me alegro por ustedes, pero hay tres alumnitos que todavía se están integrando, ¿no? O recién están viendo este temita, así que por lo tanto les estoy profundizando, les estoy enseñando de cero y cosas que ustedes también ya van practicando más, ¿ya? Porque cuando he empezado también no todos se han acordado. Entonces por eso es bueno retroalimentar y que de una vez quede zanjado este tema, ¿ya? Esta base que yo te he dado. Muy bien. Vuelvo a preguntar, de los tres periodos que yo mencioné, ¿cuál es el periodo que abarca más años? Prehispánico. El prehispánico, perfecto. Ahora, como el periodo prehispánico es el periodo que abarca más años, ¿cuántas periodificaciones existirán las cuales se encargan de organizar al periodo prehispánico? Muy 2. bien, dos, perfecto. Ahora sí, Camila, Piero y Nelson y todos los demás a full con la participación, ¿eh? La primera periodificación, ¿cómo se llamará? De Luis Guillermo Muy Lumbreras. bien, la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras y la otra periodificación, ¿cómo se llama? La periodificación del señor John John Robert. Reagan. John Rowe, ¿ok? John Rowe, perfecto. Ahora, hay que entender algo muy importante, que la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras también puede ser conocida con otro nombre. También puede ser conocida como periodificación procesual, ¿ok? Y la periodificación, disculpa, la periodificación de Lumbreras también puede ser conocida como periodificación procesual y la periodificación de John Rowe también puede ser conocida con otro nombre. ¿Con qué otro nombre, profesor? Con el nombre de periodificación estilística. ¿Ok? No te olvides. La periodificación de Lumbreras también puede ser conocida como periodificación procesual y la periodificación de John Rowe también puede ser conocida como periodificación estilística. ¿Ok? ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, es muy importante comprender por qué a la periodificación del señor Luis Guillermo Lumbreras se la conoce también como la periodificación procesual. Y igualmente también es importante entender por qué la periodificación del señor John Rowe puede ser conocida como periodificación estilística, ¿no? Eso es muy importante comprender. Por favor, esto de acá hay que aprenderlo sí o sí. ¿Por qué a la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras se la conoce como la periodificación procesual y a la periodificación de John Rowe se la conoce como la periodificación estilística? Eso es lo que necesitamos aprender. ¿Por qué, profesor? Porque eso ya está viniendo en exámenes, bueno, en simulacros, sobre todo de la misma Sensico, ¿ok? De la misma Sensico. ¿Por qué se le conoce como periodificación procesual a la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras? Porque se encarga de analizar qué cosa. Los procesos Muy bien, analiza el proceso. ¿Pero el proceso de qué? de cada cultura. Pero ¿qué es lo que analiza de cada cultura? El proceso económico y Social. social.
Exacto. Social de las culturas. ¿Ok? No te vayas a olvidar de eso. Por eso es que se llama procesual, pues, porque se encarga de analizar el proceso económico y social de las culturas. Ahora, a la periodificación de John Rowe, ¿por qué se la conoce como periodificación estilística? Porque analiza qué. El estilo de la cerámica. Muy bien, se encarga de analizar el estilo de la cerámica para estudiar a las culturas. ¿Ok? No te olvides, se le conoce como periodificación estilística porque analiza el estilo de las cerámicas para estudiar a las diferentes culturas. ¿Hasta ahí se comprendió? ¿O hay alguna duda? Muy bien, perfecto. Ahora, según la periodificación de lumbreras, el periodo prehispánico, ¿en cuántos periodos se puede dividir? Correcto. Tres, no. Según la Tres. periodificación de lumbreras, En el 7. periodo prehispánico se puede dividir en 7. Y según la periodificación del señor John Rowe, ¿en cuántos periodos se puede dividir el periodo En prehispánico? 7. También se puede dividir muy bien en 7. Ahora, según la de lumbreras, son estos 7. El primer periodo se le conoce periodo lítico, el segundo el arcaico, el tercero el formativo, el cuarto el periodo de los desarrollos regionales, el quinto el imperio Wari, el sexto los estados regionales y el séptimo el imperio Inca. Esos serían los 7 periodos. ¿Por qué eres así, Jackie? ¿Me puedes Ay, explicar lo siento. por qué eres así? Te voy a Ay, disculpe, botar de profesor. te voy a botar de la sala ahorita, ¿ya? Ahorita te boto, ya no me interesa. ¿Ya? Mi Uno está micrófono está acá encendido. avanzando su clase tranquilo, pero tú toda la vida paras haciendo desorden. Desorden, ahorita te boto ahorita, ¿no? Te boto ahorita. Encima que ahorita ya te vas a echar a dormir, ya porque ya te conozco, esta es tu hora. Mira, ahorita son las 7:43, 8:30 ya estás muerto. 8:30, todo el mundo ya lo sabemos acá ya. Ya sabemos tu hora de dormir, ya. Menos mal, eso sí, no roncas, ¿no? Pero bueno, ahí sí tienes más delicadeza. Ya, rapidito. No te vayas a olvidar, según Lumbreras, existen 7 periodos en los que se divide el periodo prehispánico. Vuelvo a repetir, periodo lítico, periodo arcaico, periodo formativo, periodo de los desarrollos regionales, periodo del imperio Wari, periodo de los estados regionales y periodo del imperio Inca. ¿Ok? Ahora, rápidamente, según la periodificación de John Rowe, ¿cuántos periodos había? ¿O en cuántos 7. periodos se dividía el periodo prehispánico? Muy bien, se dividía en 7. Perfecto. Vamos escribiendo ahí, ya, vamos escribiendo siempre las respuestas. Necesitamos estar activos. Ahora sí, ¿cómo se llama el primer periodo? Precerámico 1, periodo inicial 2, horizonte temprano 3, intermedio temprano 4, horizonte medio 5, intermedio tardío 6 y horizonte tardío 7. Y ahí están tus 7 periodos en los cuales se va a dividir tanto el periodo prehispánico según Lumbreras y el periodo prehispánico según el señor John Rowe. Y está. Ahora, muchos dirán, ¿no, profesor? Pero aprenderme todos esos nombres, la verdad que es bastante complejo. Tengo una memoria frágil. Me dicen a mí Dora, profesor. Entonces, ¿cómo puedo hacer para aprenderme más rápido el tema de todos esos nombres que son para mí bastante nuevos, la verdad? No te preocupes, estimado alumnito. El día de hoy te traemos una solución indispensable. ¿Cuál es la solución, profesor, para aprenderme los 7 periodos según el señor Luis Guillermo Lumbreras? He creado una memotecnia, pues hijo. Tu memotecnia, alumnito, de ahora en adelante, para aprenderte los 7 periodos según el señor Luis Guillermo Lumbreras es el siguiente. Lita, forma, No, 10, in,
10 imperios, pues muy bien. ¿Ok? Ahora, recuerda, son 7 periodos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos. Profesor, pero Lita, ¿qué significa? ¿Qué significa esa memotecnia de Lita forma 10 imperios? Lita forma 10 imperios, alumnito, significa que una persona que se llama Lita, esa persona que se llama Lita, ha llegado a formar, pues, 10 grandes imperios. Eso es lo que significa Lita forma 10 imperios. Que una señora que se llama Lita ha logrado formar hasta 10 imperios, alumnito. ¿Ya? A ver, profesor, tengo una duda. ¿Y cuál es, y cómo funciona la memotecnia? La memotecnia funciona así. Lit A forma 10 imperios. ¿Ok? Ahí está. Lit A forma de I es imperio. Ahora, lit, ¿qué significa? Periodo Lítico. 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 Ahí está, mira, date cuenta. Lit viene de periodo lítico. Ah, ¿qué periodo será? Arcaico. Arcaico. Ahí está. Será el periodo arcaico. Forma, Formativo. 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 De Desarrollos regionales. desarrollos regionales. Y Imperio Wari. imperio Wari es Estados regionales. estados regionales. In, I- Imperio Inca. Inca. imperio Inca. Lita forma 10 imperios, ¿ya? No 10 imperios. Hasta ahí. ¿Se entendió bien la memotecnia o no se entendió bien la memotecnia? Mm, mm, mm. Ujú. ¿Quedó o no, Jackie? Sí, profesor. Si Jackie ha entendido, todo el mundo ha entendido acá. Ya con eso dije todo, ya. Uy, profesor, se quiere ir la luz, creo, muchachos. Ya, a ver. Muy bien. Ahora, ese es según Luis Guillermo Lumbreras, pero según el señor Rowe, o según el señor John Rowe, ¿cómo se llama? ¿Cuál será la memotecnia, muchachos? Es hoy, horizonte. Prepe, hoy, 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 horizonte. Muy bien, perfecto. Ahí se encuentra la memotecnia. Prepe, hoy, horizonte. Prepe, hoy, horizonte. Ahí está la memotecnia. Prepe, hoy, horizonte. Alumnito, ¿qué significa prepe? Prepe vendría a ser lo que sería Pepe, pues. Prepe viene de la palabra Pepe, ¿ok? O prepe es Pepe. Aquellas personas que se llaman José, se les suele llamar Pepe. Por ejemplo, supongamos que Sánchez se llama José Sánchez. Entonces yo le podré decir, a José Sánchez le puedo decir Pepe. Hola Pepe Sánchez. Porque recuerda que decir José es decir también Pepe, es lo mismo. Ahora, aquí no será Pepe, pero será Prepe, que está por ahí nada más. Recuerda, la palabra Prepe en realidad es Pepe, o sea, José. ¿Qué está diciendo José? ¿O qué le están diciendo a José? Prepe, hoy, horizonte. O sea, a Pepe le están diciendo hoy, nos vamos a un lugar que se llama Horizonte. Horizonte puede ser un lugar donde se come, donde se compran ropa, etcétera. La cosa es que Horizonte es un lugar, ¿ya? Entonces, Pepe, hoy, Horizonte. Es como decir, Pepe, hoy nos vamos a comer al restaurante Horizonte. ¿Te das cuenta? ¿Se entendió hasta ahí la memotecnia? Y, Y sí, me preocupas, Sandoval, no sé cómo hacer contigo. ¿Has entendido, soy seguro? Jack. Ah, disculpa. Almirón. Toda la vida, profesor, toda la vida. Y también tu Soy una apellido única también, alumna estrella. Estrellada, Estrellada. Muy bien, profesor.
¿Y cómo utilizo esa memotecnia para aprenderme los 7 periodos? Así. Pre, P, Cerámico. O, Ah, no, I, O, I y horizonte. Y ahí se encuentran, estimados estudiantes, los 7 periodos, utilizando esta hermosa memotecnia. Pre-P, hoy, horizonte. O sea, Pepe, hoy nos vamos a horizonte, a comer, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, pre, ¿qué periodo será? Precerámico. Precerámico. Precerámico, pues. P, Periodo inicial. periodo inicial. O, Horizonte temprano. horizonte temprano. Y, Intermedio temprano. intermedio temprano, todavía no tardío. O, Horizonte medio. muy bien, horizonte medio. Y, Intermedio tardío. muy bien, intermedio tardío. Y Horizonte. horizonte tardío. Horizonte tardío. Muy bien, perfecto. Alunito, pregunto, ¿por qué se llamará precerámico? Ojo, no confundas prehispánico con precerámico. Prehispánico es la parte grande. El precerámico es una Antes. partecita, ¿no? Muy bien. Precerámico, ¿por qué se caracteriza? Porque es un periodo en donde las culturas no tienen cerámica. Por eso se llama precerámico. Ahora, ¿por qué se llama el segundo periodo como periodo inicial? Porque donde Las inicia. culturas ya inician con la cerámica. Muy bien, porque es un periodo en donde se inicia la cerámica. Se inicia, o sea, las culturas que se encuentran en el periodo inicial son culturas que ya han iniciado, ya han originado las cerámicas. Ahora, como te podrás dar cuenta, a partir del 3 hacia adelante, hay dos palabras que principalmente se repiten. Uno, la palabra horizonte, y dos, la palabra intermedio. Te pregunto, ¿qué es un horizonte y qué es un intermedio? Horizonte Vamos es a una ponerlo por acá. Ya, ¿qué es un horizonte y qué es un intermedio? Sí. horizonte, una cultura que domina a todo, a casi todo el Perú. Muy bien, es cuando una cultura domina a todo o casi todo el Perú. No te olvides, ¿ah? Un horizonte se caracteriza porque hay una cultura que va a dominar todo o casi todo el Perú. Sin embargo, un intermedio es todo lo contrario. Aquí habrá una cultura. ¿No? Se desarrollan varias culturas regionales. Exacto. Existen varias culturas regionales, o sea, existen varias culturas que se desarrollan en diversas regiones, ¿ok? Hasta ahí, ¿se comprendió? Piero, Camila, Sí, profe, se entendió. Piero, Camila, Nelson, ¿se entendió? Camila dice la última parte. ¿La última parte qué, estimada? A ver, ¿puedes prender tu micrófono? Sería mejor. ¿Cuál? Exactamente qué partecita, estimada. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Para decirme qué partecita. La parte de horizonte y intermedio. Ya, ¿qué es horizonte y qué es intermedio, verdad? Ujú. Ya, listo, muy bien. A ver, un horizonte, como te podrás dar cuenta, a partir de la parte 3 hacia el 7, hay dos palabras que se repiten constantemente. Uno, la palabra horizonte, y dos, la palabra intermedio. Y eso es porque tiene un significado. Horizonte significa algo. Intermedio también significa algo. Profesor, ¿horizonte qué significa? Horizonte significa que aquí hay una cultura o se va a caracterizar porque ahí hay una cultura el cual va a dominar todo
o casi todo el territorio peruano. Por ejemplo, en el horizonte temprano, ¿qué cultura tenemos? Como una única cultura que domina todo o casi todo el territorio peruano. A ver, para todos es la pregunta. Tahuantinsuyo. Horizonte temprano, Sandoval. Ansayaki. Ay, disculpa, Almirón. A la bien. Guarinó es la cultura Chavín. Chavi. Chavín. Ahora, aquí hay otro horizonte, el horizonte medio. Te pregunto, Camila, acá tiene que haber una cultura que domina todo o casi todo, o tiene que haber una cultura pequeña. Horizonte medio. Aquí está la palabra horizonte. Te pregunto, Camila, acá tiene que estar una cultura que domine todo o casi todo el Perú, o solamente tiene que haber una cultura pequeña nada más en este horizonte. Exacto. ¿Ok? Porque es un horizonte, y un horizonte recuerda que se caracteriza ¿por qué? Porque hay una cultura que controla o domina casi todo el Perú o todo el Perú. Ahora, ¿qué cultura se encuentra en el horizonte medio? Chavín, horizonte medio. Guari, Tiahuanaco. Wari, Tiahuanaco, Una nada más, la cultura Wari. Wari, la cultura Wari. Ahora, horizonte tardío. Pregunto, en un horizonte, pero en este caso es horizonte tardío, ¿también habrá una cultura que domine todo o casi todo el territorio peruano? Shimu. Tahuantinsuyo. Claro. ¿Y esa qué cultura es? La cultura del Tahuantin, Suyo. del Tahuantinsuyo, pues. Ya, profe. Ahora, un intermedio, ¿qué significa? Es cuando hay varias culturas regionales. O sea, es todo lo contrario al horizonte. Un intermedio es todo lo contrario. Es cuando ya no es que va a existir una cultura que controla todo, sino es que van a existir varias culturas regionales. Por ejemplo, en el intermedio tardío están las culturas Chancay, Chimú, está la cultura también, por ejemplo, Chincha, Chachapoyas, etcétera. ¿Hasta ahí se comprendió? Sí, profesor. Listo. Muy bien, perfecto. Ojo, esto ya lo hemos visto para algunos nada más, porque hay personas que se están integrando desde cero, pero ojo, por favor, las personas que recién se están integrando, es muy importante que estudien estas dos periodificaciones. ¿Por qué? Porque es la base para poder entender todo lo vinculado a las culturas. Si tú no conoces lo básico, no vas a poder avanzar, como se dice. Y aquí lo importante es que se avance. Ahora el unito. Recuerda, según Lumbreras, ¿cuántos periodos se divide el periodo prehispánico? En 7, Siete. En 7, muy bien, perfecto. Primer periodo, tú ya sabes que se llama periodo lítico. Luego el segundo, el arcaico. El tercero, el formativo. El cuarto, desarrollo regionales. El quinto, imperio Wari. Sexto, estados regionales. Y séptimo, imperio Inca. Ahora, después del periodo lítico sigue el periodo arcaico. Pero te pregunto, ¿el periodo arcaico se divide o no se divide? Sí. Sí se divide. ¿Y en cuánto se divide el periodo arcaico? En dos. Muy bien, se va a dividir en dos, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, ¿en dos qué, pero? en Dos 2 periodos. épocas. No, dos periodos. El periodo arcaico no se va a dividir en dos periodos, sino que el No, en periodo dos arcaico épocas. se divide en dos épocas. Muy bien. La primera época, ¿cómo se llama?
Arcaico inferior, inferior, muy bien. ¿Y la segunda época? arcaico superior, Exacto, se le conoce como arcaico superior. Pero te pregunto, ¿al arcaico inferior se lo puede conocer con otro nombre? temprano o inicial, Claro, exacto, arcaico temprano o también conocido como arcaico inicial. ¿Y al arcaico superior se lo puede conocer con otro nombre? tardío, Muy bien, también se le puede conocer como arcaico tardío o final, ¿no es cierto? Perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos al formativo. ¿El formativo se divide o no se divide? Sí, profesor. ¿En cuántos? En tres en En tres. ¿Pero en tres qué? épocas. Muy bien, tres épocas. La primera época, ¿cómo se llama? inferior, Ya, formativo, así tienes que decirlo de ahora en adelante. No puedes decir, ah, ya, profesor, se divide en inferior. No, se divide en formativo inferior. ¿Qué más? Formativo medio y formativo medio, Medio y formativo superior, formativo superior. Muy bien. Al formativo inferior, ¿con qué otro nombre lo puedes conocer? temprano o inicial. Muy bien, el formativo inferior también lo puedes conocer como formativo temprano o formativo inicial. Muy bien. ¿Y el formativo submedio con otro nombre lo puedes conocer? no, Um, Exacto, no. um, Pero el formativo superior, sí, tardío tardío. o final, muy bien. Al formativo superior también uno lo puede conocer como formativo tardío o final. Perfecto. Muy bien, alumnito. Es muy importante que también entiendas que al cuarto periodo, al periodo de los desarrollos regionales, también se lo suele conocer como primer desarrollo regional. ¿Ya? También es conocido como el primer desarrollo regional. Alumnito. Luego, al quinto periodo, al periodo conocido como Imperio Wal, también se lo puede conocer con otro nombre. Se lo puede conocer como la época Wal. Al periodo de los estados regionales. También se lo puede conocer con con el nombre de segundo desarrollo regional. Este es el primer desarrollo regional y este es el segundo desarrollo regional. Al séptimo y último periodo también se lo puede conocer como época Inca. Listo, muchacho. Ahora sí, mira, la periodificación de John Rowe se divide en 7 periodos. Primer periodo, el periodo precerámico. Recuerda lo mismo. El periodo precerámico, ¿se divide o no se divide? sí, Sí, muy bien. ¿Pero en cuánto se divide? en tres, En tres. ¿Tres qué? Épocas. Tres épocas. La primera época, Inferior. muy bien. Pero así a secas me vas a decir inferior. Precerámico inferior. Precerámico inferior. Precerámico medio. Precerámico medio Precerámico superior. impresionante superior, y precerámico superior. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿por qué se le dice precerámico? ¿Por qué se caracteriza el periodo precerámico? Ahí está. Ah, antes de la porque las cerámica. culturas no tienen cerámica. Exacto, porque las culturas que se desarrollan en el periodo precerámico no tienen cerámica, como por ejemplo Tabla del Urín, Bandurria, Chuquitanta, Otosh, Caral, Huacaprieta, Nanchó, Xilca, Piquimachay, Pacaicasa, Paiján, todas estas culturas no tienen cerámica, no usan la cerámica, ¿ok? Ahora, luego vamos al segundo periodo, el llamado periodo inicial. Pregunto, ¿por qué es conocido como el periodo inicial? Porque las culturas ya inician con la cerámica. Muy bien, porque aquí las culturas inician con la cerámica. Por ejemplo, ¿qué culturas se inician con la cerámica en el Perú? Pacopampa, Cunturhuasi, Sechí, Moxeque, Baragay, Cotón. Ahora, luego tenemos al horizonte temprano, intermedio temprano, horizonte medio, intermedio tardío y horizonte tardío. Pregunto, Lunito. Aquí hay dos palabras que se repiten bastante, ¿no? Horizonte, intermedio. Horizonte, intermedio. Pregunto, ¿qué significa un horizonte?
Que una cultura domina a todo o casi todo el Perú. Muy bien. Es cuando una cultura, domina todo o casi todo, al menos el territorio peruano. Muy bien, en este caso, en el horizonte temprano, ¿qué cultura es la que domina todo o casi todo el territorio peruano? Chavín. Chavín, muy bien, perfecto. Ahora vamos al horizonte medio. Acá también tiene que haber una cultura que controle todo o casi todo el territorio peruano. ¿Qué cultura sería ahí? Guari, muy bien, perfecto. Horizonte tardío. Tahuantinsuyo. La cultura del Tahuantinsuyo. Muy bien, perfecto. Alunito. En el precerámico, o el periodo precerámico, ¿en cuántas épocas se dividía, dijimos? En 3 épocas. En 3 épocas. Primera época, ¿cómo se llamaba? Época inferior. No, Precerámico inferior. precerámico inferior, muy bien. Luego, Precerámico medio. precerámico Y medio. precerámico superior. Ahí está, y precerámico superior, muy bien. Ahora pregunto, ¿qué cultura se desarrolla en el precerámico inferior? La cultura pacaicasa. Muy bien, estimada Celia. Se desarrolla la cultura 1, Pacay, Casa. 2, Chiva, Teros. Chivatero. 3, Toquepala. 4, Paiján. Y quinto, Lauricocha. Ahora, en el precerámico medio, ¿qué cultura se desarrolla? Nanchot, Nancho, guitarrero, guitarrero. 2, ¿qué más? Paracas, Paracas, Telarmachay, Chilca, Telarmachay. Ahí está, Cabeza de perfecto. la República. Exacto. Ahora, precerámico superior. ¿Qué cultura se desarrolla? Tablada del Urín, Tabla de Cerro, Lurín. Paloma, Caral, Caral, Claro. Bandurria, Bandurria. Perfecto. Huaca Prieta, Chicón. Perfecto. Ahora, cambiemos de pregunta. En el periodo lítico, ¿qué cultura se desarrolla? Pacaicasa, Chivateros, Tocopala, Paiján. Exacto. O sea, las mismas culturas que se encuentran en el precerámico inferior son las mismas culturas que abarcan el periodo lítico. O sea, ahí hay 5 culturas: Paicasa, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Ahora, profesor, pero si son dos periodificaciones totalmente diferentes. Claro, es cierto, son dos periodificaciones totalmente diferentes, pero te pregunto, ¿las culturas se desarrollan en los mismos años o no? Sí, profe. Claro. Ahora, si yo te dijera, en el arcaico subinferior, ¿qué cultura se desarrolla? ¿Qué me respondes? Tablada del Luis, Cerro de Paloma, Precerámico inferior. No, inferior. Inferior, inferior. Pacaicasa, Chivateros. Claro, no, disculpa, me he equivocado de pregunta. En el arcaico inferior, ¿qué culturas estarían? Nanchoc, Ya, Quitateros, Nancho. Paracas, Entonces, en el arcaico inferior está Anancho, guitarrero, ¿quién más? Paracas, Paracas, Telamachay, muy bien. Talarmachay, Guamachay y Chilca. Jaihuamachay y Chilca, muy bien. Ahora, si yo te preguntara qué culturas se encuentran en el arcaico superior. Tablada del Lurín, Cerro Lurín, Cerro Paloma, Caral, Bandurria, Muy bien. Cotos, Y si yo te dijera Chimito ahora y Huaca precerámico, Prieta. precerámico superior. Los mismos. Lo Tablada mismo, del ¿no es Urín, cierto? Cerro, Paloma, Exacto, lo mismo. Eso es lo que quiero que entiendas. O sea, si bien es cierto, son dos periodificaciones totalmente diferentes, pero los años no varían de las culturas, pues. Las culturas, por lo tanto, siguen siendo lo mismo, ¿ok? Siguen siendo lo mismo.
Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Listo, muy bien, perfecto. Vamos a retroceder un poquito. Ahora sí, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es conocido como los primeros pobladores de Perú. O sea, de quiénes fueron los primeros pobladores que llegaron al territorio peruano. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero, profesor, cuando nosotros hablamos de los primeros pobladores peruanos, ¿de qué hablamos en realidad? Hablamos simplemente en un hito de dos periodos, ¿ok? Según Umbrella existen 7 periodos, pero del tema o del título Los primeros pobladores del Perú, en ese título se abarcan o se agarran dos periodos, el periodo lítico y el periodo arcaico, ¿ok? No te olvides, ¿ah? Ahorita, segundo tema que vamos a hablar, los primeros pobladores del Perú. ¿Y dónde se encuentran los primeros pobladores del Perú? En las culturas del periodo lítico y en las culturas del periodo arcaico. ¿Ok? Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Todo ok? Sí, profe. Muy bien. Vuelvo a repetirte por última vez. El tema número 2 que vamos a hablar es los primeros pobladores del Perú. Ahora, cuando nosotros hablamos de los primeros pobladores del Perú, hablamos de los primeros pobladores del Perú, pues. O sea, ¿quiénes fueron las primeras culturas que llegaron aquí al Perú? Y esas primeras culturas que llegaron aquí al Perú, nosotros lo vamos a encontrar en el periodo lítico y en el periodo arcaico. ¿Ok? O sea, profesor, todas estas culturas que están de amarillo son culturas que de cierta manera, profesor, este, pertenecen a los primeros pobladores del Perú. Sí, ya, sí. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Listo, muy bien, perfecto. Ahora sí, alumnito, a continuar. Vamos a empezar con el periodo lítico y luego de que terminemos el periodo lítico, abarcamos el periodo arcaico, ¿ya? Supuestamente ya lo hemos visto, pero igual mejor es tocarlo que luego arrepentirnos. Luego no vaya a salir un problemón, ni nada por el estilo. Ya mejor es siempre bueno repetirlo, saberlo con todos los demás que quizás no han podido estar por diversas cositas. Muy bien. Ahora sí, empecemos por el periodo lítico. Te pregunto, ¿cuántas culturas había en el periodo lítico? 5. 5 culturas. En el periodo lítico, recuerda, hay 5 personas, ¿ok? 5 familias. Pregunto al unito. ¿Para esas 5 culturas existirá una memotecnia? Sí, profe. Sí, Claro. ¿Cuál es tu memotecnia para aprenderte las 5 culturas del periodo lítico? Panchito baila. Muy bien. La memotecnia es Pachito baila, no, sino Pachito baila. ¿Qué significaba Pachito? ¿Qué significaba Francisco. Pachito? Muy bien, significaba Francisco, perfecto. Ahora, Pachito significaba Francisco. ¿Y Paila qué significaba? Bailar. Paila significa bailar, no. Significa borra, correcto. Borracho. borracho. Pues, ojo, Pachito viene de la palabra panchito. Aquellas personas que se suelen llamar Francisco se les puede decir a ustedes como Pachito o Panchito. ¿Ok? Y paila significa, disculpa, viene de la palabra pailero. ¿Y qué significa pailero? Significa borracho. Por lo tanto, Pachito Paila, ¿qué es lo que significa? Pachito Paila, ¿qué significa? Francisco borracho. Muy bien, perfecto. Pregunto al unito.
Aquí tienen que entrar 5 culturas. ¿Cómo ordenarías la frase Pachito Paile para que entren 5 culturas? La primera, ¿cuál sería? Pa, Pa. Segunda, chi, muy bien. Chi. to, To. Pai. pai, Pai. la, Y la. Pachi. Mira. Pachito. Paila. Pa. ¿Qué cultura sería? Pai. Casa. Paca y casa. Muy bien. Chi. Chi. ¿Qué cultura sería? chivateros, Chivatero. To. ¿Qué cultura sería? toquepala, Toquepala. Palo, Pai. ¿Qué cultura? Paiján, paija, Paiján. La. ¿Qué cultura? Lauricocha. Lauricocha. Muy bien. Perfecto. Ahí estarían tus 5 culturas. Camila, ¿estás bien hasta ahí? ¿O cómo vas? ¿O ya moriste? Ah, ya. Conforme entonces, Camila, ¿no? Listo, todavía no te desmayas. Perfecto. Ya la perdimos ya, Sandoval. Sandoval, ya la perdimos. Ahí está. Soy Jackie. Ah, Sandoval, disculpiste. Almirón, disculpe. ¿Pero quién Toda era la vida. Sandoval? Ah, ya, es que lo que pasa es que antes a mí me gustaba mucho un grupo musical que se llamaba Sandoval y por eso es que yo me acuerdo bastante ese nombre, ¿no? Porque Sandoval tenía muy buenas canciones. Voy a buscarlo en internet si quieren. ¿Ya? Ahí está en YouTube, Ah, Sandoval. sabía de mi nombre, muy mal. Es eso, pues, estimadas Almirón, sino que se me pasa. Muy bien, alumnitos. En el periodo lítico vamos a encontrar 5 culturas. Sin embargo, alumnito, ahorita lo que vamos a tener que hablar es del llamado periodo arcaico, ¿ok? Recuerda, el periodo arcaico se divide o no se divide. Sí, profe. Sí se divide y se divide en dos. ¿Dos qué? Épocas. Dos épocas. La primera época, ¿cómo se le llama? Inferior. Muy bien, arcaico inferior. Y la segunda época, arcaico Arcaico superior, superior. arcaico superior. Muy bien. Pregunta, en el arcaico inferior, ¿cuántas culturas van a hablar? O van a ver, disculpe. Aquí 5. vamos a hablar de 8 culturas. Y en el arcaico 8. superior, profesor, ¿de cuántas culturas? De el arcaico 7. superior. 7 culturas, ¿ya? 7 culturas. Alunito son varias culturas que necesitamos conocer, por eso necesitamos la mayor de las atenciones, la mayor de las precisiones, ¿ok? Así que empezamos. Vamos a empezar por el periodo lítico, ya que hay muchas personas que se están integrando y necesitamos caminar conjuntamente con todos. Listo. Empezamos por la primera cultura, la cultura Pacaycasa. Es muy importante que entiendas que la cultura Pacaycasa fue descubierta por el arqueólogo estadounidense Richard McNeill y la cual se encuentra en el departamento de Ayacucho. La cultura Chivateros también puede ser conocido con otro nombre, el hombre del río Chillón. ¿Ya? Ahora, ¿quién descubre a la cultura Chivateros? Otro estadounidense, Edward Lanning. ¿En qué departamento se encuentra la cultura de Chivateros? El departamento de Lima. ¿Ok? Luego viene la cultura Toquepala. ¿Quién lo descubre? Miomir Bojovic. ¿En qué departamento se encuentra? En Tacna. Luego está la cultura Paiján. ¿Quién lo descubre? Un francés, aunque tiene cara de mujer, disculpe, aunque tiene nombre de mujer, que es Claude Chauchat, pero en realidad Lunito es un varón francés, Claude Chauchat. ¿Y en qué departamento se encuentra su cultura, profesor? El departamento de La Libertad. Y ahora luego tenemos a la cultura Lauricocha. ¿Quién lo descubre? Augusto Carlich.
Y ahí necesito, y ahí están las 5 culturas. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Se entendió o no se Sí, entendió? Listo, muy bien. Por favor, es muy importante que te sepas al menos el nombre de las culturas. Ahora sí, una vez preguntaron, ¿ah? ¿En dónde se encuentra Toquepala? ¿Y tú qué respondías? Me encuentro en el departamento de... Tacna. Exacto, ¿ok? La cultura Toquepala se encuentra en el departamento de Tacna. Y mira, qué curioso, ¿no? Toquepala empieza con T y su departamento empieza también con T. Interesante, ¿sí? Bueno, pero bueno, son cosas de la vidita. Pero ahora sí continuamos con la explicación necesaria. La cultura pacaicasa de Lunito es conocida como la presencia humana más antigua del Perú. Vuelvo a repetir, la cultura pacaicasa es reconocida como la presencia humana más antigua del Perú. Pregunto, ¿aquí en la cultura pacaicasa se habrán encontrado restos humanos? En la cultura pacaicasa, vuelvo a repetirte, la cultura pacaicasa es reconocida como la presencia humana más antigua del Perú. Te No, no, pregunto, ¿en esta cultura se habrán encontrado restos humanos o no? Sí, No, no se encontró ningún resto humano, porque dice presencia. O sea, es como decir, he sentido la presencia de mi tatarabuelo. Entonces, si es una presencia, no hablamos de un rasgo físico, sino más bien de otros rasgos que nos hacen entender que ahí estuvo. Por eso si yo te digo presencia humana más antigua del Perú, Pacaicasa. Pero ¿por qué es reconocida así? Porque ahí al unito no se encontró a restos humanos. ¿Ok? Restos humanos, restos de animales sí, pero restos humanos no se encontró. ¿Ok? No se encontró. Ahora, profesor, ¿y yo cómo puedo saber entonces que ahí estuvo la presencia humana más antigua del Perú? ¿Cómo yo puedo saber eso? No entiendo. Ah, lo que pasa del unito es que se encontraron dos cosas muy importantes dentro de la cultura pacaicasa. La primera cosa que se encontró fueron los restos líticos. Te pregunto, ¿qué significa lítico? Lítico, ¿qué significa? ¿Qué significa lítico? Lítico simplemente significa pi, piedra. piedra, pues muy bien. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿en la cultura pacaicasa se encontraron restos humanos o no? No, Muy no bien, se encontraron. exacto, no se encontraron restos humanos, ¿ok? No se encontraron para nada restos humanos. Pero entonces, ¿yo cómo puedo saber que ahí hubo presencia humana, profesor? Lo que pasa, lo único es que si bien no se han encontrado, este, no se han encon- que si bien no se han encontrado cuerpo humano, pero ¿qué es lo que sí se ha encontrado? Restos líticos, o sea, restos elaborados Con piedra. con piedra. Además, ¿qué más se ha encontrado, profesor? Se han encontrado restos de megafauna, ¿ok? Restos de megafauna. Ahora, Lunito. Por eso es que en base a esos restos de megafauna, ¿qué significa, por cierto, megafauna? animales grandes. Muy bien, megafauna significa animales grandes, ¿ok? Animales grandes, no te vayas a olvidar de eso. Animales grandes, perfecto. Alunito, entonces como te decía, ¿ok? Como te decía yo, Han escrito abinaques grandes. ya, disculpe, el corrector, para ver si estabas atento. Muy bien, muy bien. Ahora, como yo te decía antes, aquí no se han encontrado restos humanos, por eso se conoce como presencia humana más antigua del Perú. Entonces, ¿cómo sabemos que ahí está su presencia si no se han encontrado restos humanos, profesor?
porque se han encontrado dos restos muy importantes. Uno, restos líticos, o sea, instrumentos líticos, y dos, restos de megafauna. Profesor, ¿pero qué tiene que ver la megafauna con el hombre? No se entiende. Lo que pasa, Lunito, es que los huesos de esas megafauna, de esos animales grandes, Alunito, eran huesos que se encontraban desgarrados con una especie de cuchillo, pero un cuchillo eh, de piedra. ¿Ok? Y te pregunto, el que una carne de un animal esté rasgado, su hueso con cuchillo, ¿lo hace cualquiera o lo hace solamente el ser humano? El ser humano. El Claro, ser humano. exacto. Entonces, por eso es que estos restos de megafauna y estos restos líticos hacen que se comprenda que en Pacaycasa se encuentra la presencia humana más antigua del Perú. Ahora, también estos restos de megafauna que se encontraron también son importantes. ¿Por qué? Porque han sido reconocidos como los restos de megafauna más antiguos del Perú. Ahora, los restos líticos que se encontraron, o sea, los instrumentos líticos que se encontraron, también son importantes. ¿Por qué? Porque han sido reconocidos como los restos líticos más antiguos del Perú. ¿Se entendió? Sí, profe. Pregunto. ¿Por la cultura paquecasa es conocida como la presencia humana más antigua del Perú? Pregunto. em, ¿Se encontraban restos humanos aquí en la cultura paquecasa? No, profe. No. ¿Y entonces No, cómo podemos saber que solamente es en presencia. ya? Pero ¿cómo nosotros podemos saber entonces que en la cultura Paca y Casa se encuentra la presencia humana más antigua del Perú? Porque encontraron los restos líticos, o sea, cosas hechas de piedra. Ya, pero, o sea, ya, a ver, de cero, mira, la cultura Paca y Casa es conocida como la presencia humana más antigua del Perú. Perfecto. ¿Se encontraron restos humanos o no? No, No se encontraron. Entonces, ¿yo cómo puedo decir que ahí se encuentra la presencia humana más antigua del Perú si no se han encontrado restos humanos? Lo que pasa, Lunitos, es que, si bien es cierto, no se han encontrado restos humanos, pero sí se han encontrado rasgos humanos. Como por ejemplo, ¿qué rasgos? Dejaron restos de megafauna y dejaron también, ¿qué? Restos líticos. Líticos. Entonces, eso hace que se compruebe que el hombre estuvo en Pacaycasa, pues, alumno. Y por eso es que es conocida como la presencia humana más antigua del Perú. Ahora, también es conocida hoy en día con otro dato importante, restos de megafauna más antigua del Perú. Ahora también otro dato, restos líticos más antiguos del Perú. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Listo, muy bien, perfecto. Vuelvo a preguntarte, en Pacaycasa, ¿se encontró restos humanos o no? no, profesor. Muy bien, no se encontró. Entonces, ¿cómo puedo decirte yo que en la cultura pacaycasa se encontró la presencia humana más antigua del Perú? ¿Quién me puede Bueno, los explicar? restos, mm, que digo por los rasgos que habían dejado de los restos líticos, Muy bien, los rasgos que habían dejado estos hombres, como por ejemplo, ¿qué rasgos dejaron? Uno, restos líticos. ¿Qué otros rasgos dejaron, estimada? de la Megafauna. megafauna. Ya. ¿Y qué tiene que ver la megafauna con el hombre? Esa megafauna quizás fue a dormir ahí en esa cueva donde estaba la cultura Pacaycasa y ya está. Encontraron los restos de los animales que habían sido cortados con un cuchillo Exacto, que era elaborado de piedra. exacto. Muy bien, Córdoba, excelente tu explicación, satisfecho con lo que acabas de mencionar. Perfecto. Ahora, segunda cultura, la cultura chivatero. La cultura chivateros también es conocida por dos cositas. La primera es conocida como la cantera lítica más antigua del Perú y también es conocida como el taller lítico
más antiguo del Perú. Pero antes de continuar, alumno, obviamente es necesario saber qué es una cantera y qué es un taller. ¿Qué es una cantera lítica? ¿Qué es un taller lítico? ¿Qué es una cantera lítica? ¿Qué es una cantera lítica? Ya, yo te voy a decir. ¿Es Es donde hay piedras? muy bien, Chisa, muy bien, estimada. ¿Quién lo respondió también? Sandoval. Ahora sí, Sandoval, discúlpame. Es un lugar donde se puede extraer, donde se puede sacar qué cosa, donde se puede extraer, donde se puede sacar qué cosa, piedra. Por eso Piedras. dice, exacto, por eso dice lítica, pues. Lítico, ¿qué significa piedra? Ahora, taller lítico, ¿qué será? Es un lugar donde, ¿qué? Donde hacen, donde elaboran. Donde se puede, ¿qué? Elaborar, muy bien. Pero ¿qué es lo que se puede elaborar? Utensilios de piedra. Muy bien. Utensilios o instrumentos de qué? Instrumentos De Piedras. piedra. de piedra. Muy bien, perfecto. Ok, listo, perfecto. Ahora sí, no te olvides, ¿ah? La cantera lítica más antigua del Perú, la cultura chivatero. El taller lítico más antiguo del Perú, la cultura chivatero. Ahora, no te vayas a confundir, ¿ah? Una cosa es hablar de los restos líticos más antiguos del Perú y otra muy diferente es hablar de la cantera y taller lítico más antiguo del Perú. Mira, si tú me respondes esto, mi respeto. ¿Cuál es la diferencia entre decir resto lítico más antiguo del Perú y cantera y taller lítico más antiguo del Perú? Te pregunto, ¿en la cultura pacaicasa se buscaba elaborar instrumentos de piedra? No, señor. Te pregunto, ¿en la cultura pacaicasa se buscaba extraer piedras de la cultura pacaicasa misma? No, No, o sea, es un lugar donde se encontró instrumentos líticos y ya está. Pero no es que era un lugar para poder elaborar, evidentemente, instrumentos de piedra o para poder, por ejemplo, también extraer instrumentos. Disculpe, para poder extraer piedra, no servía. Simplemente ahí ya llevaron su herramienta. Y por eso es reconocido como los restos líticos más antiguos del Perú. Y ahí está la diferencia con la cultura chivatera. Hasta ahí se comprendió. Todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. sí, profe. Camila, ya veo que ahí está respondiendo, ya se está adecuando. ¿Dónde están mis dos alumnitos? Piero y Nelson, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Piero y Nelson? ¿Seguro, no, Nelson? Piero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya, muy bien, Nelson. Piero, ¿dónde está Piero? Uy, ya Piero ya murió ya. Piero Santa María, ya murió ya Piero, ya creo. Ya murió Piero. Ya, no importa. Tenemos a Camila y a Nelson todavía. Muy bien, vamos ahora con la tercera cultura, la cultura de toque pala. ¿Ok? Recuerda, la cultura toquepala ha sido pregunta de examen de admisión, ¿eh? Recuerda que la cultura toquepala se encuentra en el departamento de Toquepala. Profesor, ahí en la cultura de Toquepala, ¿qué se ha encontrado? Se han encontrado pinturas rupestres más antiguas del Perú. La cultura toquepala es reconocida porque tiene las pinturas rupestres más antiguas del Perú. Ahora, supongamos que en una pregunta de examen de admisión no te digan, pues, ¿dónde se encuentra la pintura rupestre más antigua del Perú?
sino que te pregunte, ¿dónde se encuentra la primera pintura peruana? En Toquepala, Toquepala, pues. Ahora, tan, supongamos que la pregunta ya es mucho más compleja. ¿Dónde se encuentra la primera pinacoteca del Perú? En Toquepala. Claro, en la cultura Toquepala, muy bien. Recuerda, pinacoteca es pintura rupestre. Pregunto, cuando hablamos de pintura rupestre, ¿de qué hablamos? Pintura sobre piedra. Muy bien, es una pintura realizada en una pared. ¿Ok? Es una pintura realizada en una pared. Y las pinturas rupestres más antiguas del Perú se encuentran en la cultura Toquepala. Toquepala. Muy bien. Algo interesante es que en esas primeras pinturas rupestres o las más antiguas pinturas rupestres del Perú, es que al animal lo dibujaban en medio y a los costados, o disculpa, rodeándolo al cazador, disculpa, disculpa, alrededor de ese animal estaban diferentes cazadores, obviamente con sus lanzas. Ahora, no es curiosidad que se pinte a un animal en medio y a su alrededor diferentes personas con sus lanzas. Eso no es casualidad. ¿Por qué te digo que no es casualidad, Lunito? Porque esto es una técnica de caza. Estos hombres que están rodeando al animal es una técnica de caza. ¿Y cómo se llama? La técnica de caza del chaco o chaco. Profesor, ¿en qué consiste la técnica de caza llamada chaco o chaco? Consiste simplemente en que los cazadores van a acorralar a sus presas. Y una vez que acorralan a sus presas, lo matan con su lanza. Sa, 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 sa. Y ya está. Entonces no te olvides, alunito, ¿cuál es la pintura rupestre más antigua del Perú? Toquepala. Ahora, ¿qué técnica de caza se representa en la cultura toquepala? No te olvides de decir, se representa la técnica de caza de Chaco o Chaco. ¿Hasta ahí se entendió? sí, profesor. Listo. Vamos a la cultura paiján. Ojo, acá la gente se confunde mucho entre la cultura paiján y la cultura lauricocha. Mucha gente, pero mucha gente se confunde bastante. Espero que tú no lo hagas, porque está fácil en realidad la diferenciación entre paiján y lauricocha. Empecemos. Mira, la cultura paiján es reconocida porque tiene los primeros entierros o restos humanos. La cultura lauricocha es reconocida también porque tiene los primeros entierros o restos humanos. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Lunito. ¿Aquí sí se encontró restos humanos o no? Sí, sí, Aquí sí. ¿Y en la cultura paqueca se encontró restos humanos o no? no, Ahí sí no se encontró. Mm, ¿Ok? Ahí sí no se encontró. La cultura paqueca solamente hay una presencia, pero no es que haya evidentemente ahí un cuerpo humano. ¿Ya? En cambio, aquí en la cultura paeján, aquí sí se encontraron los primeros entierros o primeros restos humanos. ¿Ya? Y, Alunito, déjame mencionarte que ahí está justamente la diferencia entre la cultura paiján y la bricocha. Mientras la cultura paiján tiene los primeros entierros o restos humanos, Alunito, ellos son reconocidos como los primeros entierros o restos humanos más antiguos de la costa y el Perú. Pero los de la Auricocha tienen los primeros entierros o restos humanos más antiguos de la sierra. ¿Ok? Ahí está la gran diferencia entre la cultura paiján y la Auricocha. La cultura paiján tiene los primeros entierros o restos humanos, pero estos restos humanos se encuentran completos. ¿Ok? Ahora, la cultura de la Auricocha tiene los primeros entierros o restos humanos, pero su mercancía está completa o incompleta. incompleta. Muy bien, se encuentra incompleta. Estos restos humanos se encuentran incompletos. Ahora, Lunito, la cultura paiján es la más antigua ¿de dónde? De la costa y el Perú. Pero la cultura lauricocha es más antigua ¿en dónde? Es de,
de la sierra, De la sierra. Entonces, si a ti te preguntaran, ¿qué cultura es la que tiene los primeros entierros o los primeros restos humanos en la sierra del Perú? ¿Tú qué respondes? la cultura de la Auricocha, Muy bien. ¿Y los más antiguos entierros o los más antiguos hombres de la costa y el Perú? la cultura Paiján, que está en La Libertad. cul- Exacto, la cultura paisa. A ver, vamos rápidamente a hacer una rápida retroalimentación. A ver, pregunto, ¿cuántas culturas hay en el periodo lítico? ¿Cuántas culturas había en el periodo lítico? 5, Muy bien, existen 5 culturas en el periodo lítico. Muy bien, Pedro Santa María ya está. Ahora, para aprenderte rápidamente esas 5 culturas del periodo lítico, había una memotecnia. ¿Cuál es tu memotecnia? Panchito borracho, creo. Claro, por ahí va. Pachito, Pai, La. Ya, muy bien, ahí está, Pachito Paila. Ya Camila ya le agarró la onda. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué significa Pachito Paila? Dijimos. Pachito. ¿A quién le decía Pachito? A Francisco borracho. Muy bien. Nos vamos por partes. ¿A quién Ya, le dicen Francisco. Pachito? A los franciscos, A los que se llaman Francisco. Muy bien. ¿Y a sí. quién le dicen Paila? A los borrachos. A los borrachos. Ole, oye, pailero, dicen, por ejemplo. Es que significa borracho. ¿Ya? Ahora, ayúdame a colocar la memotecnia aquí, en las 5 culturas. La primera, Pa. pa. La segunda, Sí. Chi, chi. La tercera, To. to, to. La cuarta, Pai. pai. La Pai. quinta, La. la. Muy bien. A ver, la primera cultura, Tagaikazo. paca y casa. Paca La casa. segunda cultura, Es chivatero, chivatero. chivateros. Muy bien. Tercera cultura, Toque toque, pala. toquepala. Cuarta cultura, Paiján. paija, Pa. paiján. Quinta cultura, La Auricocha. la auricocha. Muy bien. Pregunto, dígame usted, ¿en dónde se encuentran las pinturas rupestres más antiguas del Perú? En la cultura Toquepala. ¿Dónde se encuentran las primeras pinturas del Perú? En la cultura Toquepala. Toquepala, claro. Solamente te he dicho la pregunta de diferente forma. A ver si yo te dijera, ¿dónde se encuentra la primera pinacoteca del Perú? un toque pal, Toquepala Toquepala. también. O sea, son diferentes formas de preguntar, pero la final es la misma respuesta. ¿Ok? Ahora, ¿qué técnica de caza se encontraron en estas primeras pinturas rupestres del Perú? La técnica del Chaco y Ochaco. Muy bien. ¿En qué consiste esa técnica de caza conocida como técnica de Chaco o Chaco? En acorralar a los animales. Muy bien. O sea, rodear, los cazadores van a rodear al animal y lo van a buscar matar. Perfecto, excelente. ¿Qué cultura se encuentran los entierros humanos más antiguos del Perú? En la cultura Paiján. ¿Y los entierros humanos más antiguos de la sierra? En la cultura la Auricocha. ¿Y los entierros humanos más antiguos de la costa? En la cultura Paiján. Muy La bien. ¿Y Libertad. dónde se encuentra la presencia humana más antigua del Perú? En la cultura Pacaicasa. ¿La cultura qué? Pacaicasa. Ya, muy bien. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre presencia humana más antigua del Perú y entierros humanos? ¿Cómo? Presencia es donde estuvieron las personas ahí y, Pero, y los entierros es donde encontraron los restos, todo eso de los humanos. ya, a ver.
O sea, está bien, pero te falta por ahí una palabrita que lo cambia todo. Primero que nada, en presencia humana, más antiguo del Perú, ¿se encontraron o no se encontraron restos humanos? No, muy No, no se bien. encontraron. Pero sí se encontraron los restos que habían dejado los hombres. Ahora, en primeros entierros humanos, ¿se encontraron ahí restos humanos o no? Sí, sí se encontraron. Ahí está, muy bien, perfecto. ¿En qué cultura se encontró los restos? No, disculpa, la cantera lítica más antigua del Perú. En la cultura, chivateros, Muy bien, en la en llamada Lima, cultura chivateros. ¿Qué significaba cantera lítica? que era, un lugar para, donde se encontraba la piedra, donde se podía extraerla. Muy bien, ahí está la palabra. Es un lugar donde se puede extraer piedras. Ahora, ¿dónde se encontraron los restos líticos más antiguos del Perú? En la cultura paiján. Restos líticos más Ah, antiguos del ya. Perú. Paca y casa, muy bien, Camila. Ya Camila le agarró la onda, perfecto. A ver, por último, ¿en qué cultura se encuentra los restos de megafauna más antigua del Perú? En la cultura pacaicasa. Muy bien, perfecto. Ahora sí, ya acabamos el primer periodo totalmente. Ahora vamos al segundo periodo. Pregunto, en el segundo periodo, ¿cuántas culturas hay? Disculpa, el segundo periodo, ¿cómo se llama? Según Lumbreras, el primer periodo es Arcaico. lítico. Exacto, el segundo periodo sería el periodo arcaico. Ahora, en el periodo arcaico, ¿se divide por épocas o no se divide por épocas? Sí, profe, 2 épocas. Claro, ahí está muy bien Sandoval, se divide en dos épocas. Uy, a ver, ¿dónde está Almirón? Almirón, ¿estás ahí? Sí, profesor, porque Ahí está, ya te iba a llamar, ya te iba a llamar ya. Muy bien. El periodo arcaico entonces se divide en dos épocas, como dice Sandoval. Pregunta, ¿cuáles serían esas dos épocas en las que se divide el periodo arcaico? Arcaico inferior y arcaico Muy bien. superior. El primero se llama arcaico inferior y el otro se va a Muy llamar el arcaico superior. superior. Muy bien. Arcaico superior. Pregunta, en el arcaico inferior, ¿cuántas culturas íbamos a conocer? 8, ¿ok? 8 culturas. ¿Y en el arcaico superior? siete. 7 7. culturas, perfecto. Obviamente también para el arcaico inferior y para el arcaico superior tenemos memotecnia, pues alumnos. Tenemos memotecnia para todos los periodos, así que solamente tienes que estudiar mucho, nada más. Profesor, ¿cuál es la memotecnia para el arcaico inferior? La memotecnia es Nagita, párate, Chicabe, happy. Esa es la memotecnia para el arcaico inferior. Naguita, párate. Chicabe, happy. Ahí está. Muy bien. Voy a explicarte, Romito, qué es Naguita, párate. Chicabe, happy. Naguita. Te pregunto, ¿Naguita es un apellido asiático o americano? Asiático. Muy bien, Naguita en realidad es un apellido asiático. Es un apellido de bastante clásico en Asia. ¿Por qué? Porque los naguitas son personas que se dedican a las malas cosas. Así que los naguitas es un apellido muy conocido en Asia, especialmente en Japón, porque son como digamos los gángsters, ¿no? Los rateros, pues muchachos, los que hacen cosas malas, tú ya sabes. Entonces, Naguita, en conclusión, ¿es una persona o no es una persona? Sí. Exacto. Ahora, qué se le está diciendo a Naguita? Se le está diciendo a Naguita Naguita, párate. O sea, se le está ordenando a Naguita ¿qué?
que se pare. Oye, Naguita, párate, párate. Naguita, párate. ¿Y por qué le estoy ordenando al profesor a Naguita que se pare? Porque si se para Naguita, chi, o sea, chi significa sí, ¿ya? Porque si se para Naguita, sí, va a caber, ¿quién, quién va a poder caber? Va a poder caber Happy. ¿Ustedes han visto alguna vez al fondo y sitio? O bueno, estos últimos meses, ¿han visto al fondo y sitio? Sí, profe, hay un happy también ahí. Claro, pues los que han visto y tienen infancia y han visto al fondo y sitio, había una persona que se llamaba Happy o le decían Happy. Ya, entonces, en conclusión, Happy, ¿sería una persona o no sería una persona? Sí, Claro, ¿no? Entonces, ¿qué significa Naguita, párate, Chikabe Happy? Significa que si Naguita se para, sí va a poder caber quién, sí va a poder ingresar quién. happy. Happy, ya está, facilito. Esa es tu memotecnia. Naguita, párate, sí va a poder caber Happy. Naguita, párate, Chikabe Happy. Naguita, párate, Chikabe Happy. Esa es la memotecnia. ¿Cuántas culturas van a haber aquí? ¿Cuántas 8. culturas? Muy bien, 8 culturitas, perfecto. Ahora sí, empezamos. A ver, trata de ayudarme a poner aquí las culturas. Na, guita, para, te, chi, cabe, ja, pi. Ahí está. Una cultura, mira, una cultura, dos culturas, tres culturas, cuatro culturas, cinco culturas, seis culturas, siete culturas, ocho culturas. Ya está. Na, ¿qué cultura sería? Nan, Nanchoy. Nacho. Nanchok. Nanchok. Nancho. Claro. Guita. Guitarre. No. Para. Guitar, Paracas, Paracas. Te. Telar. Telarmachay, Telarmachay. Chi. Chilca, Chilca. Cabe. Cabeza larga. Ja. Aquí un poquito así pesadito. Jaiwa. Machay. Aiguamachay, El otro es Piki. Y se pronuncia la otra parte. Piquimachay, Exacto. Piquimachay, Esto de acá baja acá abajo. Piki Machay. Jaiwa Machay y Piki Machay. ¿Se entendió hasta ahí? sí, profe. Listo. A ver, vamos con la memotecnia. A ver si ha quedado ahora ustedes solos. Terminamos aquí con ustedes. A ver, ayúdame a colocar la memotecnia. Ahora tú solo. ¿Qué ponemos en el primero? ¿Qué vas a poner en el primero? Muy bien, pones la palabra nada. Nacho. Abajo. Guita, Guita, abajo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos. ¿Cómo? Na, guita. ¿Qué sigue? Ma- para, Para. ¿Qué más? te, eh, Te. ¿Qué más? chi, Chi. Chi. ¿Qué más? ja, Ya. Cano. Cabe. Cabe. ¿Qué sigue? pi, Ja. 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 Y el último? Pi. Pi. Muy bien, perfecto. A ver, la primera, ¿qué cultura es? Nacho. Nan. Nan, Nancho. Ya, la Nan. segunda. guitarrero, Guitarrero. La tercera. Paracas.
Paracas. La cuarta. Telarmachay, Telamachay, Muy bien. Telarmachay. Quinta. Chilca, Chilca. Chica, Sexta. Jaihuamachay, No, mira la sexta. Cabe. cabeza, cabeza no sé Cabeza. qué, Cabeza cabeza larga. larga. Ahí está, cabeza. Ya. No es cabeza no sé qué. Es cabeza larga. Ya. La séptima. Jaihuamachay, Jaiwa Machay. Piki Machay, Piki Machay. Muy bien. Perfecto, alumni. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita hasta ahí? ¿O todo claro? no, profesor. Listo, muy bien. Muy bien, Camila, por ahí, creo que ya se fue Pierito, también estaba participando ya. A ver, los tres que al último están ingresando, por favor, ustedes tienen que estar más atentos. Por ustedes hemos hecho este esfuerzo de explicar de cero para poder, conocer el proceso prehispánico, ¿ya? Que es el periodo donde vienen mayores preguntas por parte de Sencico. Muy bien, muchachos. Vamos a entrar a un pequeño receso y continuamos con Historia del Perú, ¿ok? Vamos a continuar todavía, vamos a persistir todavía con el curso de Historia del Perú. Por favor, continuamos, ya vengan, sigan así con todas las ganas hasta el final, como se dice. Yo sé que el turno noche evidentemente es una de las horas más cargadas, pero todos tenemos un sueño, ¿no? Algo que buscamos y es el ingreso, ¿no? Y tu profesor está aquí para poder guiarte de la mejor manera. Bueno, son exactamente las 9 en punto. Vamos a darnos un receso de 15, o sea, 9:15 estamos aquí. ¿Está bien? ¿A las 9:15 está bien? Sí, profe. Listo. 9:15 regresamos del receso. Listo, muchachos. Un pequeño receso.